Una historia de María, una sombra en la noche. Un día de marzo, estando María sentada en el jardín de su casa, ella estaba escuchando música romántica. Eran muy altas horas de la noche, la luna oscura y las nubes grises. Empezó a caer una neblina tan frío, pero María sigue con su música, como todas las noches, escuchando la misma música, cuando de repente siente algo escalofrío en su piel. Empieza a escuchar unos pasos, pega un susto cuando cierra sus ojos y los abre parpadeando. Está una sombra a imagen de un dragón, con manos de tigre, su cabeza de lagarto, ojos tan brotados. Empieza ella a llorar pegando un grito tan fuerte que el dragón se transforma en una planta muy grande lleno de frutos para confundirla a la pobre María, así tranquilizarla. Ese era el truco que él hacía con María. Aquel árbol sale voces llamando el nombre de María. María, María. A pesar del susto, el nombre de María, ella queda tan perpleja, pensando, ¿qué me está pasando? Ella con su susto, María sigue los pasos de ese árbol, pensando que es una sombra normal o que era un sueño que ella estaba imaginando, cuando de repente empieza a escuchar ruidos y unos pasos, pero a la vez ese árbol, al ver que María ya estaba más tranquila, el árbol de nuevo se pone en dragón. Era solo una sombra. Y ella dice, al ver su transformación tan raro, María vuelve y le pregunta, ¿quién eres? Para saber tú mi nombre. Él le responde, un amor que desde niña te conozco. Estoy esperando para casarme contigo. Esa noche queda marcado de por vida la vida de María, porque dice, ¿cómo es posible tú, una sombra, enamorarse de mí? El dragón le responde, todo es posible, porque tú pactarás con el diablo. Toda tu familia pagará el precio por ti. Y no estoy solo, somos muchos dragones, pero soy el capitán quien comanda, y los demás solo son mis ayudantes. Ja, 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 ja. Pega su risa. Empieza la triste historia de María. Cada sueño, a la misma hora de la noche, empieza a sonar más voces, ruidos, pasos, gemidos, hojas secas. Sigue sonando ruidos por todo lado de su casa, pasos, sonidos. Sigue escuchando ruidos. Y ella sigue llorando y escuchando ruidos. Pájaros nocturnos, truenos, tormentas, todos estos son para ti,
le dice aquel sombra. Ella coge la cabeza fríamente y pregunta: ¿qué me está pasando? ¿Por qué escucho tanto ruido y no veo nada si veo el cuarto vacío? María busca la manera de librarse. Camina muy cerca de su casa donde va. Antes era una amiga y empieza a caminar. No hablo desde antes si es una bruja, pero yo ¿por qué voy a buscar a mi amiga?, dice María. Llega y toca la puerta. La bruja dice: ¿qué quieres? Sí fui tu amiga, pero desde antes ya no me hablas desde que soy bruja. Ja, 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 ja. Ahora que es que su amiga. Cuenta pues, María, si eres una arrastrada, ahora me buscas. ¿Qué quieres? Cuéntame a ver si tengo misericordia de ti. Y ella empieza a hacerle los mismos ruidos. Y María dice: ¿los mismos sonidos contigo? Me estoy volviendo loca. Entonces la bruja dice: cuenta pues, a ver si te puedo ayudar. Y María le dice: hay una sombra en mi familia que desde niña, según, está enamorado de mí, que si no me caso con él, mi familia pagará el precio por mí. Ayúdame, por favor, ayúdame. Haz algo, te lo suplico. Clama de rodillas. Por favor, no me dejes sola. Y ella empieza a escuchar más ruidos. Y ella dice: no me atormente más, si los mismos ruidos escucho en mi cuarto, y en mi cuarto no hay nadie, solo está mi cama, mi habitación y yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y sigue escuchando los ruidos. La sombra se entera de lo que está haciendo María. De regreso a casa, se le parece en el camino. ¿Qué haces, amor mío? Ella llora y dice: no soy su amor. Él le dice: sí lo eres. Le responde. Luego desaparece. Ella se desmaya. Los demás dragones empiezan a atormentar. Le clavan con espadas en su corazón, la destrozan. Y ella pega un grito, pidiendo auxilio. Auxilio, auxilio, me están matando, me chuzan. Y la bruja le dice, porque en ese momento la bruja estaba con su amiga, según amiga entre comillas, dice la bruja. ¿Pero por qué lloras? La bruja dice: te veo que te están clavando en tu corazón esa espada tan filosa, y solamente es en espíritu, porque María sigue viva y corriendo por todo el cuarto de su habitación. La bruja dice: ¿sabe qué? No te puedo ayudar, esto es tuyo y sigue tu camino, porque eres una arrastrada, eso es lo que tú eres. Y se va la bruja corriendo y sigue corriendo la bruja, y María pidiendo auxilio: no me dejes sola, no me dejes sola. Y la bruja se desaparece. Las noches eran tan escalofriantes
Justamente seguían más sombras. El ambiente seguía pesado, cuando de repente la cama se movía sola. El cuarto de la habitación, vientos fuertes, María solo llorando. Y seguían sonando ruidos. Cuando de repente la silueta aparece en la pared, una forma tan rara. Ahora la sombra era en forma de caballo y salían voces tan inconfundibles de aquel pared. Pasaron meses, años atormentando la vida de María. María salió corriendo hacia un bosque por un río y empezó a caminar, pisando hojas secas, ella saltando y llorando. Cuando aparece un caballo negro de aquel silueta, la misma silueta que estaba en la pared, aparece en medio del bosque. Ahora dice: déjame en paz, no quiero más sombras, no quiero más ruidos. Y los ruidos siguen desesperadamente. María sigue llorando. Ella dice: no soporto más, no soporto más. Y llega a un abismo. Y dice: no más. Y se tira a un abismo. Ahora solo la sombra pasea por el cuarto de María, marcando territorio. La pobre María se murió. Ahora esta historia solo queda en recuerdos de aquel cuarto. En ese cuarto solo se escucha la voz de María y la sombra sollozamente. Se escuchan muchos ruidos hasta estos momentos. Y María descansa en paz.